Si tiene alguna duda, luego lo puede ver ahí. Bueno, me voy a pasar a la presentación para iniciar y cualquier duda recuerde que me lo puede escribir a través del chat o abre su micrófono y me lo hace directamente, pero al momento lo cierra para evitar interferencias. Después de hacerme la pregunta, lo cierra. Vale. Para eso tenemos primero la definición. Recuerden de que el tema que yo les mandé, perdón, el tema que les mandé el día de ayer era referido a los registros lingüísticos. Y dentro de los registros lingüísticos entra la variación lingüística, por eso que aparece aquí de esta manera. Tenemos la primera definición y que hace referencia a que es un conjunto de rasgos diferenciales con relación a la lengua estándar, atendiendo a la situación social y cultural del hablante, al momento histórico, al lugar en que se encuentre o la situación comunicativa. Esta primera definición es importante que usted la comprenda como tal, porque acá nos la hace desde la perspectiva que cuando nos referimos a variante lingüística, se refiere a las personas que hablamos el mismo idioma. O sea, nosotros todos hablamos español. Usted sabe de que Latinoamérica, desde México hasta Argentina, exceptuando Brasil, que usted sabe que habla portugués, todos los demás países hablamos español. Sin embargo, aunque nosotros hablamos español, hay diferencias en cada uno de los países, y a eso se refiere la variación lingüística. Y aquí vemos cuáles pueden ser estas diferencias, ¿verdad? Ahí dice que pueden ser de acuerdo a la situación social, a la cultural, al momento histórico en que vivimos, o en el lugar donde vivimos. De acuerdo a donde vivimos, así también nos expresamos. A eso hace hincapié esta definición. Ahora vamos a pasar a cada uno de las variaciones. Esa es la definición general. Vamos a pasar a lo que aparece ahí. Vamos a ver primero las variedades diatópicas. Son variedades basadas en el emplazamiento geográfico de los hablantes. Es decir, nosotros, y esa mire, puede ser general o puede ser local. Cuando se refiere general, se refiere a aquella variación. Por ejemplo, nosotros como salvadoreños utilizamos ciertas palabras para referirnos a ciertas cosas. Por ejemplo, esa es una variación general diatópica que se refiere de acuerdo al emplazamiento geográfico o al lugar donde vive o nace la persona. Por ejemplo, usted sabe qué significa la palabra niño. Sabemos de que niño es la persona que todavía no tiene despertado a la madurez emocional y que la niñez dura desde su nacimiento hasta, según la Constitución, hasta los 18 años, y que por los 18 usted ya se convierte en una persona adulta y usted sabe que es la palabra niño. Pero esa es la palabra, por decirlo así, estándar, la que todos utilizamos. Sin embargo, de acuerdo al país donde estamos, nosotros tenemos ciertas diferencias. Por ejemplo, nosotros acá en el país, también, bueno, algunas personas le dicen cipotes. Cuando usted escucha la palabra cipote, automáticamente sabe que se refiere a un niño aquí en el país. Pero si vamos a Guatemala, por ejemplo, allá les dicen patojos. Y no es que se refiere a que el niño tenga un problema en el pie y por eso anda así, sino que es como nosotros les decimos cipotes, allá les dicen patojos. Entonces, por lo tanto, la diferencia lingüística está enfocada de acuerdo al lugar donde uno vive o donde uno nace. Nos vamos, por ejemplo, a Venezuela, allá les dicen chamo a los niños. Nos vamos a España, por ejemplo, y allá les dicen chavales. Nos vamos a Argentina, allá les dicen pibes. Nos vamos a Colombia y les dicen culicagados. Y ahí usted va viendo, por ejemplo, cómo la palabra niño va teniendo diferentes denominaciones de acuerdo al país donde se habla. Eso es de forma general. Cuando se refiere de forma local, es dentro del mismo país. Por ejemplo, nosotros, aunque nuestro país no es muy grande, inclusive si usted se toma la tarea de atravesarlo en un día, lo logra. Puede ir de Santa Ana hasta la Unión en un solo día, y porque el país, usted sabe que no es, de acuerdo a su extensión, no es muy grande. Entonces, por lo tanto, se lo puede hacer en un día. No es como otros países que no lo puede cruzar en un día porque son inmensos. Sin embargo, aunque el país es pequeño, este país tiene diferencias locales. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado, nosotros, por ejemplo, aquí en la zona central, cuando queremos, digamos que un día hace no mucho calor, usted va a una tienda y pide una chavamusca, la señora le va a dar como una especie de agua, de agua
con sabor congelada que usted se la va a comer para quitarse el calor. Pero si usted va, por ejemplo, a Santa Ana, a la zona eh, de Occidente, allá usted no le va a entender cuando se quiera una charamusca, sino que lo que le van a... Usted tiene que decir topollillo. Entonces, usted va a ver, estamos en un país, sin embargo, para llamar al mismo charamusca, allá le dicen de otra forma, aunque vivimos en el mismo país. Otro ejemplo podría ser, digamos que usted va a un comedor y pide una sopa. Y pide tortillas, pero las tortillas se las llevan así como a la mano. Y usted, por favor, me presta una paila para poner las tortillas, que es como un plato más pequeño, delgadito, para poderlas poner. Pero si usted va a la zona oriental, por ejemplo, paila para ellos le van a traer un guacal grande. Entonces, porque así lo denominan ellos allá. Entonces usted puede ir viendo cómo dentro de un país se pueden dar ciertas expresiones que aunque se refiere al mismo objeto, de acuerdo a donde usted vive o donde usted nace, lo pueden denominar de diferente manera. A eso se refiere este ejemplo, esta primera variedad. Para que les quede más claro, voy a ponerles un video que aparece ahí e igual después usted me escribe si lo comprendió o tiene alguna pregunta para poder pasar al siguiente. ¿Remas? No, ¿vas a la playa? Sí. Bueno, se puede decir camiseta también en Guatemala, pero es una playera. Yo jamás diría playera. Vaya, no sé si me confirma y si lo escucha. Ahorita quizás lo escuche como que se traba o el sonido es un poco inconsistente porque estaba cargando, pero ahorita lo voy a dejar un poco cargar y lo voy a volver a poner para que se lo escuche completo y pueda identificar las diferencias de acuerdo a la zona geográfica y así le quede mejor lo que yo estaba explicando. Entonces lo voy a reiniciar ahora de nuevo y voy a desconectar mi cámara y micrófono para que usted esté atento al video en sí, a partir de ahorita. Una remera. Playera. ¿Remas? No, ¿vas a la playa? Sí. Bueno, se puede decir camiseta también en Guatemala, pero es una playera. Yo jamás diría playera, es como que... Pitillo. Pajita. Pajita. ¿Le decís al mozo, me das una pajita? ¿Me das una pajita? ¿Qué? No. Pero te entiendo, o sea... ¿Eso es acoso sexual? Bueno, pues nosotros decimos coger, chimar, Coger, tirar. culiar. ¿Culiar? Culiar. De la palabra culo. Yo le digo chumpa. Chumpa. Nosotros decimos piloto. Una chumpa parece como una bebida en un bar de mala muerte. Poporopos. Lo que comes en la película, poporopos. Palomitas. Crispeta. Crispeta. Pochoclo. Pochaca. Crispy de crujiente. Pero no son crujientes. ¿Cómo que no mordé una si no te va a crujir la boca entera? Polla y rabo por un lado y coño por otro. Para las vaginas serían cuca, pupusa. Concha y pija. Los maracuchos creo que le dicen cochofla. Pues es verga y panocha, ¿no? Hasta me siento sucio diciendo esto. Bueno, ahí escuchábamos algunas diferencias y ahí usted podía ver en el mismo video el país y a la palabra que ellos querían hacer referencia. Entonces, esa variante diatópica se refiere a la forma de expresarse de acuerdo a su lugar de origen. Ahí usted puede ver cómo utilizan algunas palabras que ya vamos a ver más adelante en otra definición que pertenecen al lenguaje vulgar. Ya vamos a ver por qué y cómo las utilizan. No sé si pudieron comprenderla en su totalidad el ejemplo y pudieron comprender ya a qué se refiere la variante diatópica. ¿Me escriben, por favor?
Sí, ¿alguna pregunta, duda o comentario? No. Vaya, para pasar a la otra, les voy a contar una anécdota que me contaban a mí un licenciado en la universidad para referirse a esta diferencia diatópica. Nos decía, la diferencia diatópica es cuando usted, en el lugar donde usted vive, donde usted nace, se refiere de una manera para ciertas cosas, pero si usted llega a ir a otro lugar, hay que tener cuidado cómo se expresa porque ya puede significar otra cosa. Por ejemplo, decía él, en Cuba, las personas a los buses que nosotros conocemos, a los buses grandes donde usted se transporta de un lugar a otro, ellos le llaman guagua, guagua, así como usted lo escucha, guagua. Y cuando usted se refiere, cuando usted va a agarrar algo, cuando usted va a agarrar algo o va a tomar algo, ellos utilizan el verbo correcto, que es la palabra coger. Si usted va al diccionario o va o busca en internet qué significa la palabra, el verbo coger, ahí le va a tirar el significado y es como agarrar o tomar algo. Esa es la palabra, ese es el significado correcto. Nosotros en el país le damos otro, ya vamos a ver cuál. Entonces, por ejemplo, un cubano puede decir, hoy voy a coger tal guagua, y es que él va a tomar o agarrar el bus X. Este cubano viaja a Chile por cuestiones de ir a visitar a alguien, y cuando sale del aeropuerto, le pregunta a una persona dónde puede coger la guagua, le dice el cubano. La persona chilena se queda con la boca abierta porque no logra entender la desfachatez, según ella, del cubano que le está preguntando eso. ¿Por qué? Y ahí tenemos un problema, porque en Chile, guagua es una niña pequeña. O sea, ellos le dicen guagua a los niños. Entonces, si él se refiere guagua, para ellos es una niña pequeña. Y coger, para ellos, el mismo significado que le damos a algunos aquí en El Salvador, que es referido como a tener relaciones sexuales, cuando la palabra original no significa eso, sino que, como les dije, significa tomar o agarrar. Por ejemplo, yo cojo en este momento el teléfono, cojo esta bolsa de agua, cojo el control. Entonces, a eso se refiere la palabra original. Pero nosotros, y en Chile, lo relacionan con tener relaciones sexuales. Entonces, cuando el cubano sale y le pregunta a la chilena que estaba ahí, y le pregunta dónde puedo coger la guagua, el cubano le estaba diciendo que dónde podía ir a agarrar el bus para poder desplazarse, ¿verdad? Sin embargo, la chilena le entendió de que él quería tener relaciones sexuales con una niña y casi lo demanda por lo que le dijo. Entonces ahí tenemos un problema de comunicación debido a las diferencias diatópicas, porque para el cubano las palabras que utilizó no tenían nada de malo, sin embargo para la chilena sí. Entonces este es un ejemplo claro que usted puede identificar en esta diferencia diatópica. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a lo que acabo de decir? Esto sí no puedo pasar ya al siguiente. Recuerden que al final hago preguntas y algunos no las pueden contestar. Entonces, díganmelo ahorita si no lo logra entender. Para que después, cuando les pregunte, me puedan contestar. No, bueno, nadie me escribe nada. Entonces, yo asumo de que se entendió. Entonces, voy a continuar. Pasamos al siguiente. La siguiente es la variación diastráctica. Esta variación diastráctica responde a las diferencias sociales y culturales entre los hablantes. Estas diferencias responden a edad. Cuando se refiere a la edad, también usted lo puede encontrar como cronolectos, porque se refiere cronos, tiempo, y de acuerdo a la edad significa de que yo, de acuerdo a mi edad, yo me voy a voy a hablar de una manera a como habla un niño, por ejemplo. O usted puede decir, a su mamá le puede decir, fíjese que no sé qué, y utiliza una palabra que para ella no la entiende, es porque es una variedad de acuerdo a su edad, que en su edad es muy común que los personas lo escuchen, pero ya a su mamá no le parece común porque no tiene su misma edad, por lo tanto es una diferencia. También pueden ser de acuerdo al sexo. Se sabe que un hombre se expresa de una manera y una mujer se expresa de otra. Entonces, también hay una variación en cuanto a sexo. Al nivel académico, ahí ya vamos a entrar a los otros puntos, se refiere a que una persona que estudió, que se preparó, obtiene un lenguaje como más elevado que una persona que no logró estudiar, que solamente cursó unos grados y que medio aprendió a leer y a escribir y por lo tanto no van a hablar de la misma manera, porque el nivel académico implica mucho.
igual implica en la profesión o en el grupo social. Cuando se refiere a grupo social, obviamente también va aunado al nivel académico, porque una persona que tiene dinero se va a expresar de una manera porque tiene la posibilidad de estudiar más, puede estudiar inclusive otros idiomas y eso hace de que el lenguaje como que se conecte mejor. A una persona que no tiene los recursos y que a duras penas logra ir a sacar primer grado, segundo grado, tú tienes que ir mucho bien con el nivel académico. Entonces, para poder ver esos puntos, esta se divide en los siguientes. Vamos a ver los siguientes. El primer, nivel culto. Utiliza el lenguaje con todas sus posibilidades, cuidándolo en todos sus planos. Es el nivel más estable y uniforme en el uso lingüístico. Toma el ideal de precisión, corrección, riqueza y variedad. Las personas que se dirigen al lenguaje culto tratan de utilizar el lenguaje de forma correcta, inclusive utilizan palabras que muchos nos parecen que no las entendemos, no las conocemos, porque el nivel de lenguaje que ellos utilizan es más elevado a comparación del que nosotros conocemos normalmente. Aquí vamos a poner un video. Voy a dejar que cargue un momento. E igual como hice, voy a desconectar la cámara y el micrófono para que usted se enfoque en el video. El video tiene bastante, pero solo voy a dejar el principio para que usted pueda identificar a qué se refiere el lenguaje culto. Vamos a revisar algunos de los tweets escritos por congresistas de nuestro país para mirar rápidamente las faltas en las que suelen incurrir. Si millones van a vivir 30 kilómetros más lejos de lo que sería posible, sin transporte masivo, traería problemas, tráfico, calentamiento global. Curiosamente, en el caso de 30 kilómetros, aparece escrito KMS. Los símbolos son internacionales y tienen una sola grafía, tanto para singular como plural, así que le está sobrando esa S. Da igual un km que 10 o 30 km. Los símbolos, repito, nunca llevan punto porque no son abreviaturas y tienen una misma forma para singular y plural. Y ya hay que mirar otro problema y es de sintaxis, porque empezó con una oración, con un sí condicional, como si fuera a introducir una oración condicional. Si millones van a vivir 30 más lejos de lo que sería posible, traería, y luego viene, traería problemas. Entonces, este tipo de error de sintaxis se denomina propiamente anacoluto, cuando la segunda parte no se corresponde con la primera. Esa segunda parte como que rompe el hilo del discurso. Es como si uno fuera por una calle y luego se mete por una trocha, en lugar de seguir por la calle. Tengo cuero para resistir agravios. Loca, gritona, falta de clase, desviada, histérica, etc. Hablan de quienes los usan, no de a quienes atacan. Aparte del punto en etcétera, que es obligatorio, la abreviatura, esa última frase, los usan no de a quienes atacan. Ahí hay un problema de sintaxis también. Este tipo de errores suelen suceder por la rapidez con que pensamos. El pensamiento es más veloz que los dedos. Amenazan con asesinarlo a Víctor Mosquera por ayudarnos. Ahí bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque es más largo y por cuestión de tiempo no lo vamos a poder ver todo, pero lo que usted quiero que entienda en esta primera parte del video es que el señor que está hablando está como corrigiendo a los tweets, porque creo que son mensajes de Twitter, de políticos colombianos en este caso, que como han tenido errores a la hora de expresarse y él lo explica. Entonces, él lo explica desde la perspectiva del lenguaje culto. O sea, él dice, aquí hay un problema de sintaxis, él explica por qué, aquí hay un problema de la utilización de símbolos que le agregó eso. Entonces, a eso se refiere el lenguaje culto. Cuando usted lleva como lenguaje más allá, como a la perfección, por así decirlo. Entonces,
En realidad, quien representa el lenguaje culto es el señor que está corrigiendo. Los que están escribiendo no. Ya vamos a ver qué tipo de lenguaje están utilizando ellos al cual él hace la corrección. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Pregunta, duda, comentario con lo que he explicado? No. Vale. No, profesor. Bueno, voy a continuar entonces. Vale, ese es el primero de los segundos. Vamos a ver el segundo. La segunda. Recuerden que esto que estoy dando son las clasificaciones de este segundo, que es la variación diastráctica. El primero es el nivel culto, que ya lo veíamos con el ejemplo. Ahora vamos a ver el otro, que es coloquial o familiar. Se caracteriza por el uso frecuente de interrogaciones, exclamaciones, frases hechas y frases proverbiales. Ejemplo, o sea, no de papaya, ¿cómo vas? Hablas hasta por los codos, qué chévere, literal. O sea, es un lenguaje que cualquier persona puede comprender y por lo tanto es el lenguaje más utilizado en los medios de comunicación, en la televisión, en la prensa escrita, porque es un lenguaje como más estándar, por así decirlo. Porque en la prensa escrita usted no va a leer un lenguaje culto, porque usted puede ver el señor en el ejemplo anterior utilizar ciertas palabras que nosotros no comprendemos a su totalidad, porque no somos, no utilizamos el tipo de lenguaje que él utiliza. Entonces, para evitar eso, por ejemplo, usted viene en el periódico y van a comenzarle a decir, por ejemplo, atropellaron a un niño que por ser liliputiense el conductor no lo vio. ¿Y usted a qué se refiere esta noticia? Porque si usted busca la palabra liliputiense significa que es alguien muy pequeño. Entonces, por ser muy pequeño, el conductor no vio cuando se cruzó y por eso lo atropelló. Entonces, ¿por qué en lugar de liliputiense no pongo pequeño? Si yo utilizo ciertas palabras como liliputiense o cosas así, ya estoy utilizando el lenguaje culto y por lo tanto a la gente que yo me voy a dirigir con la noticia no me lo va a entender porque no utiliza el mismo lenguaje que yo voy a estar poniendo en la noticia. Entonces, por eso, en las noticias ya sea de periódicos, las que usted vea en televisión, el lenguaje tiene que ser coloquial, estándar o familiar para que todas las personas puedan comprenderlo. Y ahí vemos los ejemplos que aparecen. Vamos a pasar al siguiente, el lenguaje vulgar. Uso pobre de un código. Se relaja la pronunciación, no se cuida la concordancia y el hablante se despreocupa de cuestiones estilísticas. Voy a poner el ejemplo. Este ejemplo tiene, aparte del ejemplo que aparece ahí, tiene palabras soeces, pero es para que usted entienda la diferencia entre el lenguaje vulgar y ya voy a explicar de acuerdo al ejemplo esto, para que usted lo vea desde la perspectiva que aparece ahí. Para ello voy a dejar que cargue un momento y les voy a desconectar el micrófono y la cámara para que pongan atención al video como tal. Que usted tampoco tenía por qué pegarme por una hijo de puta grabadora. Yo mañana voy a ir por la ropa y me voy a ir de esa casa y voy a descansar de este y de esa otra boba. Creo que les pegué la hombre vieja hijo de puta careculo. Se llama malparía. Colgó. Ay, qué va a decir acá. Bueno, no sé si escucharon bien el video y el ejemplo. Ahí, en el ejemplo que aparece, usted puede ver que son dos niñas que, de acuerdo a cómo están vestidas y que usted ve que ya está de noche y que están en la calle, usted puede identificar que son niñas con bajo nivel de dinero o académico, y por lo tanto la niña comienza a expresarse de forma vulgar desde la perspectiva de la mala utilización del lenguaje. Ahí dice voy a huir o algo así. Entonces usted ve cómo utiliza las palabras de forma incorrecta. Además que utiliza palabras soeces para referirse a la hora de, creo que está peleando con la mamá o con algún familiar que se ha ido de la casa porque le pegaron por quebrar algo. Hay que tener claro que cuando se refiere al lenguaje vulgar no es exclusivamente a que las personas utilicen palabras soeces. En el ejemplo lo puede ver de acuerdo al contexto en el cual está haciendo la llamada a la niña. Sin embargo, hay que tenerlo muy claro porque desde la perspectiva de la variación en el lenguaje vulgar se refiere únicamente a la mala utilización del español. En este caso, o como usted menciona,
o habla el español. Por ejemplo, yo les decía, nosotros tenemos la mala costumbre de decir aiga. Entonces, esa es una forma vulgar del español porque la palabra correcta para referirse a eso es haya con Y. Entonces, si usted dice aiga, ya está utilizando mal el español, por lo tanto es un uso vulgar. Igual, no sé si usted ha escuchado cuando dicen, vos viniste, terminaciones con S, corriste, saliste, gritaste. Esa terminación de S al final es incorrecta, porque el verbo, la segunda persona de esa conjugación es sin S, o bien es corriste, sin S, corriste, saliste, gritaste. Entonces, cuando usted utiliza mal el lenguaje, entonces ya cae en ese apartado del lenguaje vulgar. No, como les digo, no es referido a utilizar palabras OS, sino a utilizar el lenguaje de forma incorrecta. Siguiente. Jerga. La jerga es el uso específico de la lengua que realizan individuos que pertenecen a una profesión con un vocabulario especializado. Por ejemplo, usted va a pasar consulta y el doctor le dice, le hace el chequeo médico, le dice, usted tiene laringitis aguda tipo B y usted, me voy a morir, ¿a qué se refiere? Y cuando en realidad tiene una inflamación en la laringe o en la garganta, entonces el doctor está utilizando la jerga, o sea, su forma de expresar de acuerdo a su profesión. Otro doctor automáticamente le va a entender a qué se refiere, pero nosotros como no estudiamos medicina, tenemos que pararle y decirle que le aclare bien a uno en qué consiste la enfermedad, porque la palabra que él utilizó no es parte de nuestro vocabulario, por lo tanto él está utilizando una jerga en ese sentido. Entonces, para entenderlo mejor, aquí hay otro ejemplo, solo que está en inglés, pero está subtitulado. Vamos a verlo, primero lo voy a dejar que cargue para que no se trabe mucho. Igual voy a desconectar el micrófono. When the two of you reach a natural stopping point, I'd like to have a word. If the word is pee-pee, just do it. Leonard, you're my friend. And friends support their friends, apparently. So I'm withdrawing my objection to your desire to have a relationship with Leslie. Thank you. I will graciously overlook the fact that she is an arrogant, subpar scientist who actually believes loop quantum gravity better unites quantum mechanics with general relativity than does string theory. You kids have fun. Hang on a second. Loop quantum gravity clearly offers more testable predictions than string theory. I'm listening. Amuse me. Okay, well, for one thing, we expect quantized space-time to manifest itself as minute differences in the speed of light for different colors. Balderdash. Matter clearly consists of tiny strings. Are you gonna let him talk to me like that? Okay, well, there's a lot of merit to both theories. No, there isn't. Only loop quantum gravity calculates the entropy of black holes. Sheldon, don't make that noise. It's disrespectful. I should hope so. It was a snort of derision. You agree with me, right? Loop quantum gravity is the future of physics. Sorry, Leslie. I guess I prefer my space stringy, not loopy. Well, I'm glad I found out the truth about you before this went any further. Truth? What truth? We're talking about untested hypotheses. It's no big deal. Oh, it isn't really? Tell me, Leonard, how will we raise the children? I guess we wait until they're old enough and let them choose their own theory. We can't let them choose, Leonard. They're children. Wait, where are you going? I'm sorry. I could have accepted our kids being genetically unable to eat ice cream or ever get a good view of a parade. But this is a deal breaker.
Look on the bright side. What's the bright side? Only 9 more months to Comic-Con. Oh, yeah. Vale. Ahí vemos una discusión entre dos científicos. Entonces ahí hablan de la física cuántica, hablan de otro tipo de elementos que ellos entienden como científicos, nosotros no lo entendemos porque no somos científicos. Entonces, por lo tanto, a eso se refiere la jerga. También se refiere al lenguaje científico o al lenguaje técnico, que es cuando dos personas que son de la misma profesión o trabajan en lo mismo, utilizan ese tipo de lenguaje, y las demás personas que no pertenecemos a ese grupo o a esa profesión o a esa especialidad no logramos entenderlo porque no lo vemos desde ese punto de vista. Por ejemplo, yo puedo utilizar jerga de maestro y decir, fíjense que tengo problemas porque muchos alumnos no se conectan y ya no, mi pedagogía no sé cómo utilizarla. Y la didáctica no me está funcionando, entonces, ¿qué puedo hacer? Cuando yo utilizo la palabra didáctica y pedagogía, cuando estoy con un grupo de maestros, todos los maestros me van a entender y me van a decir, ah, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Pero si me refiero a otro grupo de personas que pueden ser los padres o pueden ser los alumnos, cuando yo me refiero a eso, no me van a entender las palabras ni didáctica ni pedagogía, que la pedagogía es la forma en cómo tiene que ver mucho con ser educador, y la didáctica es como usted tiene la habilidad de poder explicar, de poder decir una cosa, poder decir la otra. Entonces, a eso se refiere a jerga, que usted va a utilizar ciertas palabras cuando está con el grupo que usted sabe que le va a comprender porque tiene su misma profesión o porque comparten su mismo gusto y por lo tanto puede entender lo que usted dice. Pero si hay otras personas que no pertenecen a ese grupo porque no son de la misma especialidad, usted tiene que buscar otro tipo de palabras para que las personas les entiendan en este sentido. Si usted ve el ejemplo del video, yo no entendí nada porque, como les decía, no soy científico. Sin embargo, ellos dos, hay una discusión de cuál teoría es la mejor, porque ambos son científicos, por lo tanto se entiende. Entonces, a eso se refiere esta diferencia. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué se refiere al argot? Es distintas formas de comunicarse con el propósito de no ser entendido por los demás. Por ejemplo, en la cárcel o con intención diferenciadora de algunos barrios y de adolescentes. El argot es como lo contrario a la jerga. La jerga es como más técnica, como más académica. El argot es como un lenguaje como más callejero, por así decirlo. Vamos a ver uno de los ejemplos que aparece acá, para que quede más claro. Señorita, me parece usted... Se lo voy a poner otra vez para que dice bien. Es sumamente atractiva. Básicamente me salpicas la chalupa, como quien dice. Me gustaría invitarla a cenar, tomar una copa y después ver cómo se van dando las cosas. Básicamente que si me dejas desmoronarte el mazapán a punta de jicarazos, como quien dice. Es que yo luego sí te he topado que tienes como que está raspando, pero no es el mazapán que está desmoronado. Profesor, ¿me daría permiso de ir al tocador? Porque siento malestar estomacal. Profesor, se manda abriendo el socavón, no sé si me dejes salvar a la nutria. Me parece sumamente impertinente que, siendo su responsabilidad, señor taxista, me asigne a mí cambiar este billete. No te quieras pasar de verga, si no te cambio avísame, ¿para qué me dice ahorita que ya llegamos? O sea, cuando me suba se dice, no después, pero con todo respeto, le hablo de usted. Me gustaría medirme con usted en un duelo de fuerza, señor caballero. Vamos a ver a quién le apesta más la tu madre, bájate de ahí, güey, por eso, bájate, te falta un güey, ¿qué? Ah, entonces, por eso, hijo de tu madre, entonces, ¿qué, güey? Suéltame. Disculpe, señorita, me pregunto si usted realiza algún tipo de rutina de ejercicio. Señorita, me pregunto si usted cae bombones con ese botapete que se avienta. Con todo respeto, me gustaría embarrarle la cajeta. Me pareció muy agradable esta dinámica. Estuvo bien esa dinámica. Nada más una duda, ¿por aquí pasa el pecero o tengo que agarrar el metro? En aquella dirección, joven. Va, cama, te la lavas y no me caigas el agua. Bueno, ahí veíamos ejemplo de argot.
el ejemplo de argot está en el de Camisa María, que utiliza un lenguaje como más vulgar y muy específico de personas, por ejemplo, de chicos de su edad o de personas que pertenecen a un grupo específico, a un barrio específico y por lo tanto se comunican de esa manera. También es una forma de expresarse. Entonces, para que le quede más claro, la jerga es como un lenguaje más técnico que personas que pertenecen al mismo grupo y el argot es como un lenguaje vulgar de personas que se entienden en su mismo grupo, para que lo entendamos de esa manera. Ahora pasemos al siguiente. Va a ser otro ejemplo que tiene que ver con ese mismo, pero como ya vimos el primero, no. Va, esas son la segunda, que es la diastráctica, y la tercera que vamos a pasar es la diafásica. Es el uso del hablante hace del código en función de su situación comunicativa. Y tenemos dos definiciones. La primera es caracterizado por la falta, el formal es caracterizado por la falta de confianza entre los interlocutores, que utilizan normas de cortesía, esquemas formalizados, textos planificados, rigor en el uso de la lengua. Por ejemplo, digamos de que usted un día en la escuela tiene un problema y tiene que ir a hablar con el director. Usted va a entrar, le dice a la secretaria que va a hablar con el director. Cuando usted entra a la oficina del director, va a utilizar la forma correcta de expresarse, lo va a saludar y va a comenzar a explicarle cuál es el problema que usted tiene. Pero si usted a su amigo le cuenta el mismo problema, y usted va a utilizar un lenguaje diferente. Ya vamos a ver que es el lenguaje informal, porque el lenguaje formal tiene que ver mucho con el nivel de confianza que hay. Si usted no tiene mucha confianza con la persona que habla, se va a expresar de una manera, como manera más correcta, manera más respetuosa. Pero usted tiene confianza con la persona que habla y va a hablar, se va a desplayar, por así decirlo, y usted va a hablar como normalmente le gusta o le parece mejor. Vamos a ver un video acá corto. El video es bastante largo, pero lo vamos a cortar solo para que vea una parte del ejemplo. En Estados Unidos se hacen un tipo de pruebas para seleccionar al personal. Convocan a los candidatos y los encierran en una sala. ¿Los encierran? Sí, para observar cómo actúan, cómo se relacionan entre ellos, quién tiene algún conflicto, quién se cree más de lo que es. ¿Quién habla más, quién habla menos? ¿Y cómo les evalúan? Si no hay nadie de la empresa. Seguro que hay micrófonos si nos están oyendo. O incluso cámaras. ¿Cámaras? ¿Dónde? No sé, ocultas, ¿no? En las lámparas. Hay mil maneras. Pero ¿es legal poner cámaras? Como si la ilegalidad fuera un problema. Hombre, podría serlo. Igual es por eso que nos han hecho firmar la cláusula del método Brownfall. Es que si es ilegal poner cámaras, seguirá siendo ilegal. Firmemos las cláusulas que firmemos. Bueno, voy a preguntarle a la secretaria qué es lo que estamos esperando. ¿Listo? ¿Qué es una broma? Estamos encerrados. Si necesito ir al cuarto de baño, ¿qué hago? ¿Se están encendiendo? Sí. Eso parece. A ver qué nos cuentan las máquinas. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque son de tiempo, pero para que usted pueda identificar ahí el uso del lenguaje formal, pues ahí las personas que están comunicándose entre ellos no se conocen, como ha llegado como una entrevista de trabajo y como que van a hacer una prueba. Entonces, por lo tanto, la forma de comunicarse va a ser bastante formal porque no hay esa confianza para poder tutearse o decir otro tipo de palabras que usted podría decir a un amigo o un familiar en todo caso. Vamos a ver el siguiente. Es el informal. Se caracteriza por una mayor confianza entre los interlocutores, por un menor nivel de elaboración textual y por el predominio de las funciones apelativas y expresivas. Vamos a ver este ejemplo acá. A diferencia del anterior, usted ya utiliza otro tipo de palabras porque la persona con la que usted está hablando tiene mucha confianza, entonces ya no cuida mucho lo que dice, sino que lo dice como lo piensa en el momento. Vamos a ver un ejemplo corto.
Digo, antes estos manes comían una bandeja paisa y arranque. ¿Todavía lo haces? ¿O todavía por allá en Italia y todos esos países? barras, ¿O ya que No, la misma huevonada de antes. El ciclismo ha estado cambiando mucho. Mire, yo antes, mejor dicho, leche, todo. Y hoy en día soy intolerante a los lácteos. Una cantidad de huevonadas que me dañaron la vida. Claro, porque yo anteriormente hacía de todo, comía de todo y no me caía mal. Hoy en día me tomo un vaso de leche y obviamente con los equipos mantenemos los cocineros y todo, y ellos son los encargados de preparar todo. Y en el ciclismo realmente la gente tiene que estar muy, muy flaca, o sea, muy fina. Manejamos 4% de grasa. ¿En serio? Sí, 4 o 5% de grasa. Entonces una hamburguesa no te la No, comes jamás. yo tengo compañeros que en esta época de diciembre en Europa les toca prácticamente aguantar hambre y no pueden hacer nada porque se suben 10 kilos y para uno bajar 10 kilos en bicicleta es muy complicado. Yo afortunadamente tengo como un estómago de gamín que todo lo que le eches... Todo lo procesa de Todo lo procesa. Y lo que no sirve va para afuera. Y lo que no sirve va para afuera. Entonces no tengo ese problema, pero es muy duro. Yo con compañeros hacer 5 horas, 200 kilómetros y llegar a tomar unas pastas así en blanco y sin nada. Yo sí llego te hace todo. falta ahí la carnita. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí por cuestiones de tiempo, pero usted ya pudo identificar claramente sé que aunque están en un programa de televisión, las personas que están conversando entre ellos se conocen mucho. Entonces, hay un nivel de confianza siendo entrevistado, se expresa de forma informal o de forma natural, por así decirlo, y no está pendiente de cuidar el lenguaje, porque se puede escuchar mal, sino que como ya se conoce con el que está haciendo la entrevista, él se expresa de la manera que él considera correcta en ese contexto. Ahora ya para ir finalizando, vamos a pasar a la última, que son las diferencias diacrónicas. Las diferencias diacrónicas se refiere a que la lengua cambia con el paso del tiempo, desaparecen ciertos conceptos, por ejemplo, botica, alberca, fenacer, y aparecen otros como zapping, estándar e internet. O sea, hay muchas palabras que usted conoce, palabras viejas que por cuestiones del tiempo van cambiando y se van transformando. Se refiere a la diferencia diacrónica. Esto implica una diferencia entre las distintas generaciones de hablantes. Por ejemplo, no sé si usted ha visto en las partidas de nacimiento, hay un apartado que le parece folio, y ese folio se refiere al número de página, porque antes la palabra para referirse a hoja era foja, con F. Hace mucho tiempo, hace muchos años. Entonces era foja. Esa palabra evolucionó y en lugar de ser F pasó a ser H, por eso nosotros la conocemos ahora como hoja. Esto se refiere mucho a la diferencia diacrónica, que es la evolución que tienen ciertas palabras y que ahora se escriben o se pronuncian de otra manera, aunque siempre guardan relación. Por eso les decía ahí la palabra folio, porque antes se decía foja en lugar de hoja. Y aquí hay un video que... quiero ver cuánto dura, no recuerdo. Acá es como, ya lo voy a poner por cuestión de tiempo, pero aquí lo que están hablando es sobre cómo hacen como una parodia de cómo ellos recuerdan ciertas palabras de cuando ellos eran niños y ahora que ya están con más edad, hay ciertas palabras que han cambiado, que ya no se utilizan y por lo tanto entran en esta categoría que es la última. ¿Alguna pregunta, duda, comentario al respecto? No. Voy a detener aquí la grabación.